Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a otra sesión más de estas charlas sobre humanidades o conociendo al ser humano, que podría ser el otro nombre que me gustaría darles. Pensando que ya hemos recorrido algunos de los temas importantes de la psicología, se me ocurre que podríamos entrar en uno de los enclaves más importantes para el conocimiento de nosotros mismos y en lo que la psicología sí tiene algo que decir. Ustedes saben desde el comienzo que les manifesté que no tengo gran confianza en la psicología como ciencia, pero sí me parece una disciplina hermosa, que a mí me ha fascinado aprender, estudiar y conocer, y que al mismo tiempo sí me ha permitido encontrar algunas explicaciones o por lo menos alguna forma de comprensión del comportamiento humano. Pienso que el total de todo eso siempre se me va a escapar, pero al menos te puedes aproximar a entender por qué los seres humanos hacemos algunas cosas, por qué reaccionamos de cierta manera, por qué tenemos actitudes que podrían ser salvadoras de las relaciones o transformarlas en un naufragio. No sé cómo poder distinguir con un lenguaje que no sea científico o académico, sino completamente coloquial, estas diferencias en la manera de reaccionar de los humanos. Por eso es que se me ocurre que un muy buen tema para desarrollar desde la perspectiva psicológica es el de las emociones. Voy a partir con ello porque creo que es algo que les toca a todos y que nos dejará en general bastante, por lo menos más informados acerca de dónde están las fuentes de lo que nos hace reaccionar y cuáles son las maneras posibles de nuestras reacciones. Voy a tomar, como siempre, mi pizarra, mi querida pizarra, porque me gusta acompañarme de ella. Afuera está casi lloviendo, hay un temporal de viento y es exquisito estar aquí adentro de la biblioteca con esta sensación de protección, de cobijo. Muy bien, en esa sensación de cobijo les quiero hablar de lo que son las emociones. Primero, y como siempre me gusta, pensemos en la etimología. La palabra emoción viene del latín movere, que supongo que no necesita traducción, que sí proviene de una palabra más antigua, griega, que es motos, lo podríamos deletrear así, y que significa en griego movimiento de cosas. Me parece muy importante la distinción porque los griegos, con su sabiduría cultural de siempre, ya distinguían entre dos formas de movimiento: el movimiento de cosas simples, sencillas o materiales, y en los movimientos del alma, que ellos llamaban en realidad patos. Y patos significa hoy en día pasión. Tal vez la palabra emoción debiera derivar de patos y no de motos. Pero en fin, lo que queremos decir es que la emoción es una especie de movimiento psíquico, una repercusión interna que en nosotros producen los estímulos del ambiente exterior e interior. La emoción es probablemente una de las mayores vías de tomar contacto con el medio ambiente y es la expresión máxima de nuestra propia sensibilidad para con ese ambiente. Si la emoción es en realidad esto que yo llamé repercusión, creo que las palabras nunca son inocentes. Repercusión significa volver a percutir, ¿no? Algo que te golpea o te impacta más de una vez, es decir, que queda resonando en ti. Es como si dijéramos que la repercusión es una forma de la resonancia. Y fíjense, ¿no les ocurre acaso cuando están emocionados que sienten una especie de resonancia con respecto al ambiente? Que algo los deja conectados con aquello que sucedió. Esa resonancia, ese eco interior es la emoción. Sí, yo sé que no es una gran definición. Más bien es una caracterización. Es que más importante que definir qué diablos es o qué cuernos puede hacer, lo que quisiéramos mostrar es cómo surge, en qué nos relacionamos con las otras especies animales para las emociones, cómo ocurren en nosotros y cómo podríamos incluso reconocerlas y ojalá administrarlas. Veamos. De las emociones, básicamente
podríamos decir que hay algunas emociones básicas. Y esas emociones básicas tienen una fuente común. Esa fuente común son las repercusiones internas del ambiente que las estimula. Dicho de manera mucho más traducible, nosotros al nacer parecemos traer 4 emociones básicas, y solo 4. Y esas 4 emociones básicas yo hasta podría ponerlas en un cuadrante. No me hagan caso a mis esquemas, esto es solo para identificar los fenómenos. Yo no pretendo que las emociones se clasifiquen de esta manera como si fueran unas coordenadas cartesianas. No obstante, es interesante oponerlas de esta manera porque nos vamos a dar cuenta que tienen alguna relación entre sí estas 4 emociones básicas, que son el miedo, la alegría, la rabia y la tristeza. Estas son las 4 emociones que traemos en el programa básico de nacimiento. Y que además son emociones que compartimos con el resto de los primates. Es decir, el resto de nuestros primos y hermanos monos sienten estas mismas 4 emociones y las expresan. Uno de los primeros estudiosos en describir ese fenómeno, y describirlo muy bellamente, por cierto, fue Charles Darwin, que no solo escribió El origen de las especies, también escribió un bello tratado llamado La expresión de las emociones en el humano y en los animales. Un libro hermosísimo y que permite a lo mejor ayudarnos a entender por qué a veces podemos comunicarnos con nuestras mascotas, podemos entender a nuestra cabalgadura, podemos distinguir un ladrido amenazante de un ladrido cordial, porque hay matices, hay tonos en la voz, hay expresiones del rostro, hay microcontracciones del cuerpo que también traemos y tenemos nosotros. Esas 4 emociones básicas entonces sí están en el centro de nuestra capacidad de sentir. Miren, las emociones que han sido descritas, si uno buscara la literatura, se aproximan al centenar. Por lo menos un centenar de emociones. Sorpresa, admiración, envidia, una cantidad de todas ellas, celos. Vamos a revisar algunas para que vean cómo operan. Pero lo interesante es reconocer que en este cuadrante que me inventé de las emociones, lo que no es casual, lo que acabo de hacer a propósito es oponerlas de esta manera. Les voy a dar un ejemplo. Puede que alguien esté muy triste. Y supongo que les ha pasado que estando muy triste alguien le dice, oye no, pero consuélate, ríete. Y tú sabes que no puedes reírte cuando estás triste, precisamente porque la tristeza es la exclusión máxima de la alegría. Es decir, no caben esas 2 emociones en un corazón al mismo tiempo. Interesante, porque parece que la manera de lidiar con la tristeza no es administrar la alegría, porque eso es imposible en ese contexto, sino buscar su opuesto. A ver, les cuento un ejemplo de todo esto que podría ser un ejemplo terapéutico. Me consulta una dama que está en una tristeza enorme. Yo diría que ya no está en la tristeza, sino que está en un extremo mucho más allá, que lo veremos después, que son las desproporciones de estas emociones, y ella está en depresión. Evidentemente, buscando las causas de esa tristeza enorme que ella tiene, cuenta ella la más ostensible, la que le queda más inmediatamente disponible en su conciencia. El abandono por parte de su pareja, el abandono por parte de su marido. Y eso la hace caer a ella en una tristeza enorme y autodesvalorización. Se mira a sí misma como si ella valiera poco. Se mira a sí misma como si ella fuera en realidad algo completamente despreciable. Todos esos sentimientos de infravaloración evidentemente van a alimentar la tristeza, van a mantener una autoimagen baja y todo ese tipo de cosas que se dicen en los libros de psicología y que acá se traduce en que ella no va a poder salir por sí misma de esa pena. Y entonces, conversando con ella, trabajando en la sesión, empezamos a conversar acerca de, bueno, ¿y cómo es que él la dejó? ¿La valoraba? ¿No la valoraba? ¿Cómo la trataba? Etcétera, etcétera. Les voy a abreviar la historia diciendo que voy consiguiendo de a poco
que ella empiece a decir y termine diciendo, pero este tal por cual, ¿qué se ha imaginado?, etcétera, y termina indignada. Yo no creo que la indignación sea la solución de los problemas humanos. Lo único que estoy diciendo es que si tú estás indignado, estás lleno de rabia, ya no cabe en ti la tristeza. Cuando ella se enoja por este tonto que se la perdió, por decir alguna de las frases que ella empleaba, ya no estás más triste. Y después, como la rabia es un sentimiento con mucho más energía que la tristeza, podremos en terapia en este caso, recanalizar la rabia y orientarla en una dirección más productiva o creativa. Pero primero había que sacudir el marasmo en el que esta tristeza lo sumía. Y dicho de esa manera, entonces, no es casual que hayamos dibujado el cuadrante de las emociones de esta manera, porque la rabia, desde el punto de vista fisiológico, mueve receptores que son justo los complementarios, y si quieres, los opuestos, de los de la tristeza. Es como si aquí todo fuera azul o blue, y acá todo fuera rojo y ardiente. Interesante, porque hasta en esa pseudo psicología de los colores podemos imaginarnos un estado de apagamiento y un estado de encendimiento. Y claro, uno sin duda es más positivo que el otro porque está más lleno de energía y ahora es solo cuestión de condicionarlo, de dirigirlo, de apoyarlo. Veamos un segundo ejemplo. ¿Por qué coloca el miedo como contrario de la alegría? Me llega alguna vez un cliente que tiene fobia a las presentaciones en público y tiene que hacer una presentación en público en una reunión de la empresa, donde tiene que entregar un informe. Y él me dice, mira, cada vez, Mariano, que voy a entrar a la sala de directorio, tiemblo entero y me aturullo, y entonces cuando me pongo a hablar, el miedo me bloquea y me pongo a tartamudear y no respondo bien. Seguramente van a pensar que soy un tonto, porque no soy capaz de desenvolverme con soltura. Me acuerdo, y esta es una sesión real que en algún momento ocurrió, que lo trabajamos de la siguiente manera. Según el esquema que aprendí en mi propia clase, dije, bueno, voy a ver cómo lo llevo a la alegría, o por lo menos a una forma de la alegría. Entonces le inventé la siguiente situación. Mira, justo cuando vayas a entrar a la sala del directorio, cuando estés tomando la perilla de la puerta para abrirla y desplazarte al interior, detente solo un segundo. Adentro nadie va a advertir esta mínima demora tuya, pero en ese segundo, cierra los ojos e imagínatelos a todos sentados en el retrete y a trasero pelado. Me hizo caso, dice. Y entró a la reunión, los miró a todos y no pudo evitar en su interior reírse de ellos, casi como si se burlara de ellos. Bueno, cuando tú te puedes reír de algo, ese algo ya no te da miedo. El miedo y la alegría, en este caso un grado muy particular de la alegría, era solo la burla si quieres. Sí, pero si tú te puedes reír de lo que te da miedo, entonces ya te inspira menos temor. En vez de asustador, parece ridículo. En vez de ridículo, parece grotesco. En fin, después parece disminuido y finalmente triunfa tu alegría. O por lo menos tu sensación de triunfo sobre tus propias debilidades. ¿Se fijan el proceso que tiene esto de poder administrar nuestro trato con las emociones de acuerdo a esta lógica? A mí me parece enormemente útil porque podrías hacerlo en un diálogo con tus seres queridos para administrar alguna emoción, en un diálogo con tus hijos, a veces en un diálogo con tus clientes. ¿Cómo se trabajan las emociones? Llévelas a su opuesto, o por lo menos acérquelas a su opuesto, porque en el fondo aquí al centro de estas 4 emociones podríamos decir que está la verdadera fluidez emocional, que en un rato más analizaremos como si fuera la inteligencia emocional, el poder fluir asertivamente de un estado al otro, reaccionando de acuerdo a lo que en el ambiente ocurra. Pero estas 4 me parecen básicas, no solo en el sentido de que están en la base de nuestra capacidad de sentir, sino porque son las más típicamente reconocibles y son las que constituyen la literatura, el arte, el cine, las relaciones familiares, el actuar en público y sobre todo nuestra manera de relacionarnos con todos. No me parece poco, al contrario, me parece que esto es importantísimo en la vida humana. Bien, entonces, con miedo, rabia, tristeza y alegría. Algunos, como Maturana, en el centro de ese cuadrante colocan el amor. Yo no lo puse no porque no crea en el amor, sino que porque el amor no me parece una emoción, me parece que es un sentimiento, y más tarde, si el tiempo nos da,
y alguna pregunta nos lo recuerda, haremos una distinción entre emociones y sentimientos, por ejemplo, como una manera de reconocer fenómenos. Ok, ahí tenemos el mapa inicial. Pero dije que había muchas más emociones, por lo menos un centenar. Es muy interesante reconocer que las emociones se dan en la cultura, se dan en la manera de vivir las sociedades. Y por ello hay sociedades que tienen ciertas emociones que otras sociedades parecen no conocer. No es tan casual. Y esas sociedades tienen palabras para esa emoción y otras sociedades no la tienen. Y al no tener la palabra para esa emoción, no la sienten. ¿Parece extraño? Sí, lo vamos a demostrar, o por lo menos lo vamos a ilustrar. Pero una de las cosas que nos interesa por ahora es señalar cuál es el modo de la emoción. Es decir, cuál es el modo en que acaece, acontece, sucede una emoción. Algunos fenomenólogos, es decir, estas personas que estudian la apariencia, la presentación de los fenómenos, han descrito por lo menos 3 etapas en toda emoción. Y con estas 3 etapas, que ustedes van a reconocer en sí mismos, vamos a poder después tipificar cualquier emoción. Veamos si es cierto. Primero, en toda emoción, una de las cosas que ocurre es percibir, vamos a llamar precisamente percibir un fenómeno, es decir, percibir una situación, podríamos decirlo más simple. Se percibe una situación. Por ejemplo, veo a mi pareja en brazos de otra persona. Es decir, lo veo con otro o con otra. Supongamos. La segunda fase de una emoción, fase que es instantánea, todo esto ocurre en segundos en el sistema nervioso y ya veremos cuáles son sus maneras biológicas de ocurrir. La segunda fase es una repercusión, la palabra que usé delante, y esta repercusión personal, es decir, me produce una manera de sentirme yo. Por ejemplo, aquí me siento disminuido por la irrupción de ese tercero en la relación. Su presentación, su existencia, su presencia me hace sentir disminuido. ¿Y cuál es finalmente mi manera de reaccionar, que es casi una conducta motora? En este caso, es agredir a los otros, que habitualmente son ambos. Evidentemente, esta es la emoción de los celos. Esta es la manera en la que ocurren los celos. Y no estoy diciendo que los celos sean una emoción legítima. Al contrario, hay una serie de emociones que a mí me parecen profundamente equivocadas en su manera de relacionarse con el mundo. Solo estoy describiendo la mecánica. Percibo algo, ese algo me disminuye, en este caso, en el caso de los celos me siento disminuido, porque siempre se ha dicho, y eso lo sabemos, que la base de todos los celos es la inseguridad. Y solo los inseguros son celosos. Y por eso, si solo los inseguros son celosos, su reacción típica es la de sentirse disminuido, y entonces busco agredir a los otros. Agresión que puede llegar desde el intentar ignorarlos despreciándolos, el ponerse a escuchar tangos o boleros acerca de la traidora, o el incurrir en un crimen pasional, o en un feminicidio. A todo esto debiera ser feminicidio, no femicidio, ¿no? Por si acaso, por si a alguien le importa. Algunas de estas reacciones son, por supuesto, incluso criminales, sí, sin duda. Y muchas de estas reacciones parecen tremendamente equivocadas. Yo creo, y me permito tacharlo así, que la emoción de los celos en una persona sana no debiera producirse. Nadie dice que tú disfrutes de observar a tu pareja en brazos de otra persona. Pero el que eso te disminuya a ti y que entonces tu reacción sea intentar dañar es lo que podríamos considerar absolutamente neurótico. Demos otro ejemplo. Una emoción que pudiéramos llamar la ofensa. A ver, me voy a inventar una situación. Supongamos que un alumno me pregunta, buscando información, a ver, ¿qué me podría preguntar? Un tema que está bastante de moda. Profesor, ¿usted es homosexual? Bueno,
yo no soy homosexual, entonces le debería contestar, no, no lo soy. No hay problema. Es como si me hubiera preguntado, señor, ¿usted es rubio? ¿O usted tiene 40 años? No va más allá. No obstante, si frente a esa misma pregunta yo me ofendo, es como si yo sintiera, primero, nuevamente percibir una situación. Me ven como X, en este caso me ven como homosexual, que parece que yo no quiero ser o lo rechazo. Dos, me indigno por eso. ¿Cómo se le ocurre suponer eso? Ahí ya estoy reaccionando con cierta altivez, con cierta arrogancia, con una equivocada forma de aristocracia del honor. Y por eso digo me indigno, porque es como si me quitaran dignidad. Y entonces la tercera reacción es encumbrarme por encima del otro. Habitualmente el gesto ahí es precisamente algo que me encumbre, y uno puede observar el cuerpo de las personas y el que está ofendido siempre hace esto. Lo hace así, no se da cuenta. Intenta levantar lo que puede. Se empina, saca pecho, levanta el mentón. Cualquier gesto que lo tienda a colocar por encima del otro, como si fuera una forma del desprecio. Yo creo que la sensación de ofensa es también una sensación absolutamente neurótica. Si alguien me pregunta, oiga, profesor, ¿usted ha violado niños? No, no lo he hecho. Ni lo haría nunca. Punto. ¿Por qué me voy a ofender por la pregunta? El otro puede estar equivocado en su percepción, el otro puede estar buscando información, el otro podría querer provocarme. Bueno, pero todo eso me podrá dar a lo mejor pena por su búsqueda. Podría darme risa por lo equivocado que está. Pero si yo me ofendo, entonces es que tocó algún punto sensible mío. Y en ese caso, esa emoción claramente está hablando en sus tres etapas. Aquello que veo, el cómo me hace sentir y cómo reacciono, como una reacción desacertada frente al ambiente. Y déjenme darles un tercer y último ejemplo, nomás de las muchas emociones que hay. ¿Cómo funcionaría una emoción tremendamente común? La emoción que llamamos envidia. La voy a poner esta vez en un niño. Nos da para todos, los adultos también. Situación 1. Recuerden que lo voy a poner entre comillas. La etapa primera es ver o percibir que algo pasó. La segunda es sentirme, ¿no? Cómo me siento al respecto. Y la tercera es reaccionar. Estas son las tres etapas instantáneas de toda emoción. Veamos. En la envidia, ¿qué es lo que veo? Que hay algo que tiene otro. Por ejemplo, mi compañerito tiene un juguete nuevo. ¿Cómo me siento? Yo me siento peor que el otro, peor que él. Me siento inferior o disminuido porque él tiene ese algo y yo no. Gesto inevitable, entonces se lo arrebato. Es lo que hace el niño, ¿no? Inmediatamente va y lo quita. Saben que ustedes y yo, los adultos, también hacemos eso. No lo hacemos con gestos, porque hemos internalizado la conducta, pero la emoción, que es muy biológica y muy animal, continúa en pie. Las personas envidiosas, ¿cómo viven el proceso? Ven algo que otro tiene, por ejemplo, un ascenso laboral, o cierto prestigio, o un aplauso que se ganó, lo que fuese. Me siento peor que el otro, porque estoy inseguro de mí, y todo triunfo del otro a mí me amarga o me molesta. ¿Qué hago entonces? Le quito el triunfo. ¿Cómo? Se lo disminuyo. Ah, pero le debe haber pagado a alguien. Ah, pero si lo contrataron porque tenía santos en la corte. No, si no es tan original su libro, etc. Y utilizo las palabras para arrebatárselo también. ¿Se fijan que el proceso es el mismo? Advierto algo, en el caso de la envidia, eso que advierto en poder de otro me daña. Y tercero, quiero arrebatarle ese algo para que no me dañe y poseerlo yo. Vaya, visto así, la envidia también parece ser una emoción fuertemente dañina. Claro, mencioné precisamente 3 emociones neuróticas porque son tan frecuentes. Las personas verdaderamente sanas, las equilibradas, las que describíamos en la clase pasada, no sentirían esa envidia rencorosa. Incluso algunos amigos muchas veces dicen, oye, te lo digo con sana envidia. Yo creo que no existe envidia sana. Yo creo que de lo que se está hablando allí es de otra cosa. Oye, eso me produce cierta admiración, pudiera ser. En fin, dejémoslo ahí. Pero hay muchas más emociones. La admiración, la sorpresa,
la desconfianza, la sospecha, el aventurarse, el, el engreírse. Centenares. Busquen en el diccionario y las van a encontrar también. Pero lo bonito de todo esto es que en realidad este foco emocional, porque es un foco, es como si de pronto algo se iluminara y tú vieras solo esa situación, excluye a las otras. La emoción parece ser algo que, como lo decíamos al comienzo, te mueve, te captura la atención. Y como te la captura, puede precisamente dominarte. Si tú no estás en tu verdadero centro o en el fiel de tu balanza, lo que podría haber allí es que las situaciones te lleven y te descontrolen y tú seas entonces un juguete pasivo de las emociones que te llevan y no un vividor, sentidor, experimentador de las vivencias, de las sensaciones. Es tremenda la diferencia, porque de nuevo es la misma diferencia que hay entre esclavitud y libertad. Si eres un juguete de tus pasiones o esclavo de tus emociones, entonces eres una persona sin autocontrol, sin autoconocimiento y sin capacidad de elegir tus propios fines. Ya eso lo podríamos llamar criterio. Y entonces estás falto de ese criterio para vivir. Ok, avancemos un poco más en esta descripción de las emociones. A mí me parece... Necesito hacer ese paréntesis. Me parece tan bello. La primera vez que estudié emociones, hace muchas décadas atrás, yo sentía que esto no era toda la explicación posible, pero al menos me daba una estructura. Me permitía entender los fenómenos. Cómo que las personas se asustan, o se avergüenzan, o sienten pudor, o sienten nostalgia, o sienten en algunos países saudade, o sienten melancolía. ¿Cómo se produce todo eso? Y entonces estas descripciones me ayudaron por lo menos a entender un poco más cuáles serían las fuentes emotivas. Es decir, de dónde surgen los hechos que nos llevan a emocionarnos. En cualquier orden, esto no es un orden de prioridades, pero este es fundamental. En nuestra biología, señoras y señores, las hormonas. Sin ninguna duda. Porque las hormonas son sustancias, neurotransmisores podríamos decir, las hormonas son sustancias químicas que circulan por nuestra sangre y que algunas glándulas, como las suprarrenales o varias otras, las glándulas sexuales también, secretan y hacen circular por el torrente sanguíneo. Y esas sustancias nos predisponen a ciertas acciones. Aquí está lo que compartimos con los otros primates. Porque, por ejemplo, hay sustancias como la testosterona en los machos, que produce reacciones de violencia, de agresión o de insensibilidad al dolor. Hay otras hormonas como la progesterona que producen sensaciones de ternura, de dulcedumbre o hasta de somnolencia y que predisponen a la pasividad, al reposo o al acogimiento. Cada una de ellas en realidad produce conductas casi por sí mismas, por sí solas, sin el juicio de la persona. Esas emociones brotan del flujo hormonal muchas veces contradictorio. Sí es cierto cuando se dice que las mujeres son de naturaleza más hormonal que los varones. Sí, sin duda. En ellas el torrente sanguíneo acarrea de modo mucho más errático las hormonas. Lo que no significa que sus emociones sean más o menos neuróticas, pero sí que ellas son más emotivas que los hombres y que los hombres son más insensibles que las mujeres. Todo tiene sus pros y sus contras. Ellas teniendo que superar esta especie de flujos emocionales incontrolables que de pronto las desbordan y ellos teniendo que aprender a darse cuenta de cosas que su naturaleza no les ayuda a percibir. En ambos casos hay trabajos que hacer y son trabajos de crecimiento. Otra fuente muy cercana a esa es el sistema nervioso autónomo. Claro, las mismas glándulas que son las que secretan cosas, pero que en realidad también te producen otras situaciones como los reflejos. Y los reflejos son también conductas, reflejos de huida, reflejos de contraataque, reflejos de protección. Y en algunos casos conductas como el rubor, la sudoración, la contracción, la tensión corporal, que en muchos casos o te predisponen para la huida o te predisponen para el ataque, y son conductas primates que compartimos con los otros animales. Algunas de ellas están al servicio de la vida. Que en nuestra cultura se transformen, en realidad se hipertrofien, hasta llevar a dañar las relaciones humanas, tiene que ver con nuestra pérdida de control, con nuestro abandono del paraíso original.
pero sin duda son emociones que te ayudan a estar vivo, que te ayudan a sobrevivir y hasta a enfrentar las dificultades. Otras fuentes importantes, por supuesto, el ambiente. Porque hay ambientes que predisponen a la emoción y otros predisponen a la carencia de las emociones. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Hay ambientes que sin duda resultan tediosos, si no lo sabrán todos los escolares de Chile. La pedagogía contemporánea es enormemente aburrida, en particular ahora que hay que hacerlo con pantallas, con profesores que nunca fueron preparados para hablar en público y que no tienen la oratoria suficiente, ni siquiera como para mantener el interés de los alumnos. Alumnos que además están entrenados por la sociedad a guiarse más por imágenes que por sonidos, y entonces el ambiente es tedioso para todos. Y cuando alguien está aburrido, se le nota. Sus pupilas se contraen de otra manera, su respiración ocurre de otro modo, sus movimientos cambian ligeramente y la parte primate que hay en nosotros siempre la percibe, siempre la advierte. Y entonces tú hasta en un tono de voz puedes percibir si el otro está molesto, enojado, excitado, avergonzado, mintiendo o afirmando algo cierto. Si eres verdaderamente sensible y sutil, lo vas a advertir. Y un cuarto elemento esencial, ya lo aludimos parcialmente, es por supuesto el lenguaje. Y el lenguaje es fuente de infinitas emociones. ¿Por qué? Porque el lenguaje, en el fondo, es el representante de todas las conductas, el representante simbólico de todo lo que se puede hacer y que tenga un nombre. Y entonces el lenguaje te puede producir incluso reacciones corporales inmediatas. Por ejemplo, alguien dice algunas palabras en cierto orden y tú experimentas contracciones fuertes en el vientre, cambio en tu sistema de respiración y emites además algunos sonidos entrecortados. Quiero decir, te contaron un chiste y tú lanzaste carcajadas. Y solo eran palabras, nadie te hizo cosquillas, nadie te tocó, lo escuchaste por teléfono o lo viste en tu pantalla. Y sin embargo, es solo ese acto de lenguaje te provocó contracciones que pudiéramos llamar risa. Otras palabras te pueden hacer temblar de miedo, puede ser una amenaza. Otras pueden ser palabras que te enojen hasta el punto de que lo veas todo rojo. En fin, quiero decir que el lenguaje, como es un segundo sistema de señales, lo que produce es una representación del ambiente adentro de tu mente, para ponerlo en términos simples. Y adentro de tu mente ese lenguaje repercute. La palabra repercusión la he usado en toda la clase. Y lo que hace entonces es inducir respuestas. Y a veces el lenguaje incluso te puede llevar a perder el control sobre tu propia conducta, como en los actos de hipnosis. Cuando me ha tocado alguna vez hipnotizar, lo que experimento es la sensación de que con un poderosísimo instrumento, que es el lenguaje, puedes hacer que otro hasta se duerma, o que recuerde su pasado, o que vaya a etapas anteriores de su propia adolescencia o infancia, y todo eso en el lenguaje, sin siquiera tocarle una parte del cuerpo. Vaya, todo esto tiene mucho que ver entonces con las emociones, porque cualquiera de estos elementos, sistema nervioso, hormonas, ambiente y lenguaje, están en constante flujo, están en constante actividad y sobre todo están en permanente cambio. Y por eso mismo, nosotros debiéramos conservar un cierto alerta con respecto a esos cambios, porque si perdemos esa conciencia, nuestras emociones van a acontecer igual, pero sin nuestro juicio, sin nuestra participación. Y entonces, como lo decíamos delante, vamos a ser objeto de nuestras emociones, incluso víctima de nuestra manera de sentir. Muy bien, eso con las fuentes emotivas. Pero podríamos avanzar un poco más con respecto a las emociones, que es el hecho de que las emociones suelen distinguirse de los sentimientos, por ejemplo. Es una pregunta que habitualmente se hacen los alumnos. ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Bueno, primero, la emoción es bastante más puntual, por decirlo así. Y los sentimientos son bastante más abarcativos. Porque la emoción es una reacción y por lo tanto tiene mucho de inmediato. Es una reacción a una situación presente. Y los sentimientos ya no son una reacción, sino que son una situación más permanente.
Como siempre, estas distinciones que estoy haciendo solo tienen un propósito didáctico. Las cosas no son blanco o negro, no más. En la vida humana jamás es así. Pero al menos nos permite hacer una distinción interesante, que es que las emociones son entonces efímeras y los sentimientos mucho más permanentes. Podríamos decir entonces, por ejemplo, que la alegría es a la felicidad lo mismo que la emoción al sentimiento. La felicidad es el resultado de un estado prolongado y la alegría puede ser producto de un estímulo inmediato. Los sentimientos entonces duran en el tiempo y las emociones son pasajeras. Pero los sentimientos están formados por emociones, por supuesto. O sea, cuando amo, lo que siento es una serie de emociones. Siento desde deseo físico o sexual, hasta ternura, alegría por la aparición del otro, afán por acompañarlo, necesidad de su presencia, a lo mejor risa, complicidad, colaboración, una cantidad de cosas que configuran a ese sentimiento y no están todas presentes todo el rato. Tú puedes pasar de la excitación a la ternura, o de la ternura a la complicidad, o de la complicidad a la evocación, al recuerdo o a la anticipación, en cualquiera de esos casos. Entonces el sentimiento está compuesto por un flujo de emociones que en su tránsito, en su decurso, van construyendo la forma de la relación. Así de importantes son las emociones, porque son en realidad las que le dan el tono, el matiz a cada uno de nuestros intercambios. El sentimiento es el resultado. Tú no eliges un sentimiento, ni optas por una emoción. Pero sí puedes tener una predisposición a que tus emociones te conduzcan hacia las alturas o en dirección al abismo. Quiero decir, tú puedes gobernar tu manera de reaccionar, por último, alejándote de los ambientes tóxicos o buscando aquellos ambientes favorecedores. Lo decíamos en la clase pasada cuando Desiderata señalaba por ahí que te alejaras de las personas bulliciosas porque podían ser una fatiga para el espíritu. Bueno, evita también los ambientes en los cuales tú no elijas lo que haya. Yo no sé de dónde surgió esta horrible moda de todos los restaurantes de Occidente que te colocan unas gigantescas pantallas de televisión al lado de las mesas. Por favor, si tienes una pantalla al lado de tu comedor, apágala. No es posible que estés mirando una pantalla y comiendo. O te concentras en comer y relacionarte con aquellos que te acompañan, o se va tu mente y te transformas en un sujeto, en un ciudadano capturado por los medios que está mirando las tonteras que la pantalla emite. No vas a poder hacer bien las dos cosas. Y no es cierto que necesites información en ese momento, que es la excusa que todo el mundo se da. Allí hay una emoción que te lleva, la curiosidad, por ejemplo. Y estos medios de comunicación alimentan ese tipo de emociones que favorecen el control social. Son emociones con las cuales podemos conseguir que el otro nos obedezca, se pliegue a nuestros deseos y que renuncie a su criterio y a su autodeterminación. En ese caso, una familia sana, una familia equilibrada, almuerza y cena con la televisión apagada. Una familia que no elige sus propios rumbos tiene la pantalla encendida y pierden la capacidad de comunicación. Y las emociones son precisamente un modo muchas veces involuntario de reaccionar. Por lo tanto, con muchos modos involuntarios, en este caso insanos de reaccionar, ¿qué se construye? Se construyen sentimientos tóxicos. Sentimientos que no alimentan la felicidad ni el bienestar, ni la seguridad, sino que hacen todo lo contrario. Te crean tensiones y que al mismo tiempo van debilitando toda tu manera de reaccionar frente al mundo y frente a ti mismo. Entonces, ¿por qué digo que te debilita? Bueno, porque uno podría hacer una distinción. Recuerden, por favor, que estas palabras yo las debo usar entre comillas porque no quiero que suene dogmático, pero voy a distinguir entre salud y enfermedad a nivel emocional. ¿Por qué? Porque la palabra enfermedad en realidad viene de una antigua palabra en latín que era infirmitas. Y por lo tanto enfermedad no significa algo patológico, algo degradado o degenerado. No, infirmitas era en realidad una palabra arquitectónica. La infirmitas se refería a la falta de firmitas, o sea, de firmeza de una estructura. Por ejemplo, un puente que mal construido pudiera derrumbarse frente a cualquier
temblor, cualquier sacudida. Entonces la noción de enfermedad, entendida así como infirmitas, podría decirse más bien que es una forma de debilidad de la estructura. ¿Se fijan que dicho así implica menos juicio? Ya no estoy despreciando a lo enfermo, solo estoy diciendo que lo enfermo, así entendido, es precario, es más débil, requiere apoyo y ayuda, no desprecio ni postergación. Y en ese caso, esta enfermedad, estas infirmitas, que produce una estructura debilitada en el ámbito emocional, significa, bueno, lo que yo tendré que construir para esa estructura es firmitas, que es lo contrario de infirmitas, ¿no? Y en términos modernos yo lo podría decir como seguridad. Claro, tendré que ayudar a la persona a transformarse en alguien más seguro. Y transformarse en alguien más seguro significa que su estructura sea más estable, que su capacidad de reacción sea más sólida, que su permanencia en el tiempo ocurra sin derrumbes, que tenga en realidad confianza, confiar, tener fe junto a sus propias partes, en sus propios recursos, antes que depender de los juicios, comentarios u opiniones externas. Por eso es tan importante esta situación de la pantalla encendida versus la mesa del comedor de la familia. Tú tendrías que confiar en los miembros de tu familia, no en lo que te diga la pantalla. Cuanto más pantalla, más infirmitas. Cuanto más familia, vínculo, conversación, diálogo, comunicación, más, y ahí me voy al otro lado, más salud. Salud en el sentido de vigor físico. Salud en el sentido de limpieza. Tantas nociones para la palabra salud. Y por supuesto, cuando decimos vigor, estamos hablando de una estructura que tú la tocas, tú aprietas la mano de alguien y sientes si hay vigor o laxitud. Tú escuchas la voz de alguien y sientes si hay fuerza o debilidad. Hay algunas formas leves que pueden ser particularmente bellas, pero no porque sean débiles, sino que porque son leves. En este instante, mientras hacemos la clase, en el techo comenzaron a golpetear las primeras gotas de la lluvia. Pero esas gotas no son débiles, son leves. La diferencia está en su sutileza, no en su inferioridad. Se fijan en la cantidad de juicio que tiende a hacerse cuando trabajamos las cosas como salud o enfermedad sin aclarar el verdadero sentido de los términos. Entonces la limpieza, el vigor y la salud son un conjunto y otros son grupos de sensaciones. Por ejemplo, fíjense una de las relaciones posibles de establecer. Relaciones entre emoción y lenguaje. Una clase como esta les aseguro que es interminable. Yo solo me estoy paseando casi desordenadamente por algunos de los elementos a reflexionar. Señalé antes que había sociedades en las que predominaban ciertas emociones. Se los voy a decir de otra manera. Allí donde el lenguaje nombra a ciertas emociones, esas emociones existen. Lo explico de una manera particular. Por ejemplo, la emoción llamada saudade, que solo existe en portugués. ¿Saben lo que dicen los analistas? Que los brasileros y los portugueses sienten saudade y nosotros no. No la tenemos en nuestro idioma. Porque no es lo mismo que nostalgia. No es lo mismo que añoranza. No es lo mismo que melancolía. ¿Se fijan la cantidad de emociones que existen a todo esto? Pues el lenguaje es tan bonito para esto, el idioma. No es lo mismo. En la nostalgia parece haber una evocación de lo pasado perdido. El dolor de que no esté aquí, aquello que perdí. En la añoranza hay casi el goce sufriente, si cabe la contradicción, con un recuerdo. En la melancolía hay una especie de apatía del ánimo frente a una situación de pérdida. Nada de eso es exactamente la saudade.
La saudade es más presente. La saudade es una emoción que se siente frente a algo actual. Miren, la definición más bella que he escuchado de saudade no la da el diccionario, sino que la dio un poeta, Chico Buarque de Holanda, quien definió la saudade como, primero dijo en una canción por allí, es lo que siente el puerto cuando, viniendo desde el horizonte, el navío vira en redondo y evita atracar en el malecón. Es decir, esa sensación que podría tener el puerto, esto es una lectura poética evidentemente, de que se iba a llenar y nunca se llenó. Por lo tanto, no es algo perdido porque nunca lo tuvo. ¿Se fija que otro matiz? Lo dice más bellamente aún. Dice, la saudade es como la punzada que sentimos en el miembro que ya nos amputaron. Sabemos que el fenómeno fisiológicamente existe. Y sabemos también que todas las emociones tienen una raíz fisiológica, como lo dijimos al comienzo. Vale, pero termina diciéndolo de un modo aún más bello aún. Dice, la saudade es al revés de un parto. Es arreglar el cuarto para el hijo que ya murió. Eso no es saudade. ¿Se fijan que no es nostalgia, añoranza ni melancolía? Y lo que postula esta tesis, llamémosla tesis, es que si tienes una palabra en tu lenguaje, y eso es parte de la naturaleza interior que el lenguaje produce como forma de realidad, si puedes nombrar a ese fenómeno se te hace reconocible y lo sientes. Pero que si no tienes eso en tu idioma, entonces no la sientes del mismo modo. Ni siquiera la saudade es igual a la saudade. No es igual a la saudade de los gallegos. La saudade de los gallegos se parece mucho más a la tristeza que a la saudade. Y por eso tienen su propia palabra propia para ello. Propia palabra propia, 2 veces. Sí, morriña. Y nosotros, en cambio, no sentimos morriña, ni saudade. Recuerdo un antiguo ejemplo, Wanderlust, una palabra alemana. Tampoco tiene equivalente. Wanderlust es algo así como... Lust es gana, pasión, deseo de, anhelo. Gusto por. Wander, paseo, desplazamiento, vagabundaje. Por lo tanto, Wanderlust es algo así como manía de desplazamiento para algunos, vocación de recorrido para otros, y algún pequeño equivalente podría haber en castellano con la palabra peregrinaje. Pero no es lo mismo, porque un peregrino tiene una connotación relativamente religiosa de acudir en procura de cierto santuario, como los peregrinos que transitan a Santiago de Compostela. No, la Wanderlust es la manía de estos caminantes alemanes de los siglos XVI y XVII, que dieron de hecho origen a la palabra, y que se desplazaban por toda Europa. Claro, para eso necesitas también montañas al sur como las de los Alpes que se pueden cruzar a pie. Interesante, porque ahí hasta la geografía induce ciertas formas de conocer el mundo a través del desplazamiento caminante. No es idéntico a la imagen que tenemos nosotros del chileno pateperro. No, nosotros no somos caminantes. Podrá ser que seamos viajeros. Sí, porque fuimos una isla durante 200 años. Aquí tienes otro ejemplo de que la Wanderlust parece que solo se puede sentir en alemán. Estoy sobresimplificando, no se enojen conmigo, solo quiero dar ejemplos. Y podríamos dar un ejemplo bien interesante. Se hablaba de cierto tedio existencial. Los poetas románticos hablaban de este tedio existencial, de este desánimo, de esta desgana en el propósito de vivir. Y a ese tedio existencial lo llamaban spleen. Todavía existe la palabra en inglés, spleen. Bueno, y los poetas oscuros y bohemios que vivían el spleen, porque la palabra los describía, tenían una emoción que otros ciudadanos, otros burócratas, u otros burgueses, u otros habitantes no sentían. Y que aparentemente no se daba en ninguna otra cultura. Hasta que nuestros jóvenes adolescentes chilenos de hace 30 años encontraron un equivalente. Lata. Y la lata, así sentida, sería una emoción también. Cuando dicen, me da lata, sí, me da tedio hacer tal cosa. Bueno, el síndrome amotivacional que los psiquiatras y psicólogos describen en el marihuanero crónico es la lata
hecha modo de ser. Es el spleen instaurado, es decir, es una forma de torpor de la conciencia, una forma de quedarse pegado en sus propias figuras internas sin actuar. Se lo llama síndrome amotivacional precisamente porque ya nada lo mueve. Es una especie de, y yo creo que eso es parte de lo que la caricatura del cine está haciendo, es una especie de zombie. Y es fuerte, porque si la emoción existe en cierto idioma y la vives, muchas veces produce también su contrapartida. Pero cuando ocurren estas, que son emociones paralizantes, o tienes el talento literario para transformarlo en materia narrativa, o careces de ese genio y te quedas simplemente en la lata y pasas a ser un parásito más en el orden social. Fuerte la distinción, porque entonces las emociones tienen todos estos modos de acontecer. Veamos, por ejemplo, lo que señalé delante, los extremos de las emociones. Voy a volver a mi cuadradito de delante, donde yo había puesto aquí el miedo y aquí puse entonces la alegría. Lo estoy haciendo pequeñito porque voy a trabajar al borde. Y puse en realidad miedo a la alegría y puse también la rabia y aquí puse la tristeza. Lo que quiero decir es que todo esto podría estar aconteciendo en un ámbito de lo que pudiéramos considerar normalidad. ¿Y qué pasa cuando esto se sale de medida? Cuando se sale de medida, el miedo se puede transformar en pánico. Y el pánico es paralizante. Cuando la rabia se sale de medida, se puede transformar en furor. Y el furor es destructivo. Cuando la tristeza se sale de medida, se puede transformar en depresión. Y la depresión es suicida. Y cuando la alegría se sale de cauce, se puede transformar en manía. Y la manía es ciega y sorda y torpe. En cualquiera de estos casos, estos elementos exagerados, desmesurados, desmedidos, lo que tienen es el mismo componente emocional de la salud, solo que llevado a un grado que pudiéramos considerar enfermo en el sentido de infirmitas, en el sentido de que te debilita como ser humano frente a las circunstancias. ¿Por qué? Porque el furor es destructivo de los demás y de ti mismo. Los crímenes pasionales ocurren aquí, y no importa cuánto te arrepientas, ya aquellos a los que amabas no existen, los eliminaste. En la depresión, o sea, uno de los primeros criterios para trabajar en psicoterapia con una depresión es procurar acercarse por lo menos a la tristeza, porque la tristeza es motivada y la depresión como sentimiento se transforma en estable, para empezar a poder moverla y así acercarnos a lo... ¿Por qué? Porque queremos evitar el riesgo de un suicidio. En el caso del pánico, podríamos decir incluso que antes del pánico, y esta es la belleza que el lenguaje permite, hay otros elementos. Miren, terror. El terror es más que miedo, pero es menos que pánico. Pregunta. Las crisis de pánico, que ahora aparecen frecuentemente. Una crisis de pánico es un episodio recurrente, es decir, que se repite de un estado paralizante que llegó a su grado máximo. Voy a pasar de aquí para allá. El terror es un miedo llevado a la exageración, pero el terror puede llegar a disfrutarse, como en una película de terror. Yo nunca disfruté tanto el miedo en grado máximo que cuando leí El Exorcista de William Peter Blatty. Me gustó aún más que la película. Lo leí en una sola jornada, solo, de noche, a los 14 años, y estaba verdaderamente aterrorizado y disfrutando al mismo tiempo ese terror. Algo parecido le sucedía a Umberto Eco, que no soportaba que lo interrumpieran cuando estaba viendo una película de terror. No podía ni conversar porque él necesitaba imbuirse de esa emoción del terror. Allí hay casi un terror intelectual del cual uno participa. En cambio, el pánico ya es el terror llevado a su grado máximo. Recuerden que pánico viene de pan, es decir, como pandemia, ¿no? Universal, total, global. Es un miedo tan global y tan abarcativo que no deja área de tu existencia sin paralizarlo. Y por lo tanto, las crisis de pánico son episodios de parálisis, para ponerles otro nombre. Y como son episodios de parálisis,
La manera de trabajarlas es descubrir generalmente cuál es el elemento gatillante o desencadenador que hay en el ambiente. Evitar esos gatillantes, pero eso no es la solución. Eso es simplemente detener el proceso para que no llegue a un extremo, como en la depresión. Y una vez reconocidos los gatilladores, comenzar a hacer descender eso o aquello. Muchas veces, un buen acto psicomágico para evitar las crisis de pánico es aterrorizar al individuo. Yo sé que puede sonar paradojal, y sin embargo, el terror vivido como una experiencia consciente y el pánico como una experiencia inconsciente. En el pánico no tengo conciencia de mí mismo. En el terror alcanzo a darme cuenta. En el miedo puedo administrarlo y así hasta poder llegar tal vez a la alegría, o por lo menos a reírme de esas cosas. Y esas son algunos de los trucos, por así decirlo, casi hidráulicos que uno pudiera utilizar en este flujo de las emociones. Sí, las emociones son un flujo, es decir, no tienen forma propia. ¿Qué forma tiene un líquido? La forma del envase que lo contiene. Por lo tanto, las emociones, si son un flujo, van a adoptar la forma del envase sentimental en que son contenidos. Si el continente, o sea, si la persona donde este flujo emocional acontece tiene inseguridad, lo más probable es que las paredes del envase sean frágiles y se fricen. Si la persona tiene gran rigidez, lo más probable es que el líquido no pueda deformarlo, ni hincharlo, ni crecer, y termine desbordándose y agreda a otros. En fin, yo creo que la imagen hidráulica allí es poco elegante, pero muy práctica. Y en este último sentido, digo último sentido porque para variar el entusiasmo me está haciendo pasar la hora. A ver, ¿cómo andamos? Sí, un poquito. En este último sentido podríamos decir que hay elementos desencadenantes en el ambiente. Lo mencioné recién para el pánico. Bueno, uno de ellos es precisamente, lo voy a poner en castellano solo porque la gente lo entiende mejor en castellano, pero a mí me parece horrible que la Real Academia Española no tenga mejor propósito en la vida que andar castellanizando los conceptos que vienen de otros idiomas. Voy a hablar del estrés, en realidad. Pero el estrés proviene de una palabra en inglés, de un verbo en realidad. El verbo es to stress. Y la palabra to stress significa en realidad, y el vocablo no viene de la medicina, viene de la ingeniería. ¿Qué significa to stress? Recargar una estructura hasta el punto de colapso, es decir, ponerle, por ejemplo, más peso del que puede soportar. Y en ese caso, una estructura, supongamos una viga, que reciba más carga, va a terminar por trizarse y probablemente colarse y se parta. En ese sentido, el estrés es una condición siempre negativa, porque es una condición destructiva. No existe, y lo repito con más énfasis, no existe el estrés bueno, como dicen algunos especialistas. Eso es una manera maniquea y demagoga de tratar de disimular la exigencia que se les plantea a los ciudadanos para que rindan hasta reventarse. No existe un estrés bueno. Estrés siempre significa peligro de colapso. Podríamos reconocer esfuerzos, vale. Podríamos reconocer exigencias, sin duda. Y podríamos incluso localizar demandas que a veces son puntuales. Hay que trabajar en una crisis o en una emergencia. Pero considerar que haya un estrés, es decir, algo que te mantenga permanentemente tenso y que eso sea positivo, no es cierto. Eso es solo para una sociedad que tiene a los individuos insomnes, despiertos constantemente y desgastándose por cumplir. Ese estrés siempre los va a destruir. Ahora bien, el estrés lo que hace es precisamente debilitar la estructura. Y entonces, ¿cuál es la manera de enfrentar el estrés? Voy a partir por las palabras. Fortalecer la estructura. ¿Y cómo se hace que una estructura se fortalezca? Primero, requiere apoyos. ¿Se fijan que aquí no queda claro si estoy hablando de ingeniería o de almas humanas? ¿Vamos a fortalecer el puente o vamos a fortalecer a la persona? Vamos a ponerle apoyos, es decir, por ejemplo, le vamos a poner arbotantes a una catedral gótica, o le vamos a dar apoyo a una persona que se sienta solitaria. Lo que voy a hacer para fortalecer dando apoyos es en realidad, siempre es así, ensanchar la base. Esto es lo que ocurre con todas las estructuras. Ensanchar la base. ¿Y qué puedo hacer para ensanchar la base de una persona? En ese caso,
trabajo con esa persona elementos como la seguridad, elementos como lo que tenga como concepto acerca de cómo se ve, su autoimagen, incluso su autoconcepto, que no siempre son lo mismo. Lo que pienso de mí no es como me veo. Me considero lindo o feo, me considero deseable, apetecible o repudiable, más allá de que eso sean o no cuestiones importantes en la vida, a la persona le dan cierta reacción con respecto a sí mismo. El concepto que tengo de mí mismo es: soy inteligente, soy tonto, soy bueno, soy malo. Son esquemas, ¿de acuerdo? Pero la idea de que tu concepto aumente, de que tu autoimagen mejore, de que tu seguridad, volvemos aquí, se fortalezca, tiene que ver entonces con que la única manera de reforzar una estructura es reforzarla por dentro, no por fuera. Por fuera es blindarla, por dentro es reforzarla. Y blindar significa hacerla impermeable a los quiebres desde afuera, sí, pero también imposibilita el diálogo y los construye en la cárcel personal y los deja solos. Algunas drogas hacen ese tipo de cosas. Cuando hablábamos de las emociones, podríamos decir, por ejemplo, que la marihuana y todas las formas de cannabis, ¿qué es lo que hacen? En general fomentan las vivencias interiores, pero al mismo tiempo debilitan la capacidad de actuar y hasta llevan a perder la iniciativa. Y en grados extremos producen una apatía verdaderamente estuporosa. Y entonces podrías compararlo con lo que pasa ¿qué hizo la cocaína? ¿Qué es lo que hace la cocaína? La cocaína te vuelve insensible, incluso al dolor o a la fatiga. Sí, pero también te hace insensible a los demás. Y como te hace insensible a los demás, el cocainómano crónico es también un muy mal ciudadano. Es un muy mal amigo de sus amigos, muy mal amador de sus amados. Es decir, es un ciudadano que cumple con algunas caricaturas del cine, pero no con las necesidades de la vida humana. ¿Qué pasa con la pasta base? Te hace algo parecido a la cocaína, pero además te deteriora, te deja estuporoso. También te va deteriorando células cerebrales. Entonces, este te vuelve sensible y este además te embrutece. Hay cantidad de cosas para ver ahí. ¿Qué significa estuporoso? Estuporoso significa con una parálisis en la acción que te hace parecer como si estuvieras viviendo un sopor, un aquietamiento que no es de tranquilidad o de calma o de relajación, sino que literalmente de rigidización. Cuando alguien tiene un estupor, es el gesto del estupor. En mitad de la frase, de pronto te quedas paralizado, ya no hay pestañeo, no hay nada, y muchas veces el estado estuporoso corresponde a procesos orgánicos, es decir, a procesos de deterioro cerebral o por intoxicación o por daño masivo a nivel cerebral. O sea, lo estuporoso muchas veces es el preludio de estados aún más graves que pueden ser pérdida de conciencia, ingreso en el coma, etc. Pero el estuporoso es como una forma de parálisis, pero no solo parálisis muscular, sino que parálisis de la vivencia. Otro ejemplo de lo que hacen las drogas con las emociones, el LSD, que estuvo tan de moda en los tiempos hippies. Ácido lisérgico. Bueno, esto y otras son las drogas que se llamaban psicotrópicos, o en este caso incluso metanoicos. ¿Qué significa eso? Que llevaban a la psiquis a hacer un viaje. Un viaje que podía ser a veces muy literario, muy interesante. Se dice que los Beatles, bajo los efectos del LSD, componen la canción Lucy in the Sky with Diamonds. De ahí viene el nombre, LSD, Lucy, Sky, Diamonds. Y si tú analizas la letra de Lucy in the Sky with Diamonds, son puros delirios, los delirios que producía el LSD. Es decir, viajes imaginarios que parezcan cinematográficos, un poco surrealistas. A los surrealistas les gustaban mucho este tipo de drogas. Solo que nadie garantiza que a veces el viaje que se haga no sea un viaje terrorífico, que también podría enloquecerte precisamente por el terror capaz de inducir pánico que llegue a producir. En fin, cada una de estas drogas y muchas otras, esta no es una clase sobre drogas, lo que inducen son ciertos estados de ánimo. ¿Se acuerdan que esa expresión la usamos todos? Estados de ánimo, que podría traducirse como momentos del alma, ¿no? Eso significa estado de ánimo. Bueno, eso son las emociones. Y el estado de ánimo es la repercusión que en una persona tienen estos estados de ánimo, estas emociones, estas maneras de reaccionar frente a los elementos externos. Entonces, por favor, si hay pánico, procure reconocer los síntomas porque vamos a tener que descender hasta el miedo, buscando salud. Si hay furor,
Procure reconocer los síntomas o que algunas personas valiosas para usted se los hagan ver, porque hay que hacer descender eso hasta la ira, que ya es más manejable. Hay iras que son saludables, incluso hay iras que han producido revoluciones o estallidos sociales. Y en otros casos, los furores descontrolados solo destruyen. En realidad siempre es una cuestión de magnitud. Por lo tanto, y para ir cerrando esta parte de la reflexión, es que la emoción tiene que ver con uno de los grandes elementos de la vida humana, la sensibilidad. Tenemos un mal concepto de la noción de sensibilidad, como si a veces creyéramos que ser sensible es lo mismo que protagonizar teleseries, por usar una caricatura. No, señor. Sensibilidad significa tener un sistema nervioso capaz de influirse, afectarse, detectar los estímulos del ambiente. Por lo tanto, estar en contacto con el ambiente, estar alerta, estar vigilante, estar vivo. La sensibilidad es una de las formas biológicas más exquisitas de contacto con el entorno. Si no hay sensibilidad en ese sentido, no hay capacidad de afectarse por lo que ocurra. Al revés, la insensibilidad es una de las formas de la frialdad. Para hacer el mal tienes que ser insensible. Para provocar daño tienes que ser insensible. Ahora, con la sensibilidad, que es esta exquisita forma de vibrar con el ambiente, por supuesto también viene su costo. Puedes llorar más, puedes asustarte más, puedes pasar etapas de sufrimiento mayores, sí, por supuesto, pero es que eso es la vida también. Y por eso tiene sentido considerar que la sensibilidad es en realidad nuestra manera de detectar cuán vivos estamos. La sensibilidad es la manifestación somática de la conciencia. Ryan. O sea que los violadores, los abusadores son insensibles. Son insensibles al sufrimiento del otro, sin ninguna duda. Es más, tienen una imagen tan deteriorada de sí mismos que necesitan rebajar al otro para no sentirse sobrepasados por el otro. Por ejemplo, delante lo mencionábamos cuando dimos un ejemplo acerca de la ofensa. Alguien se siente ofendido cuando en realidad duda de sí mismo. Entonces hay preguntas de otros o comentarios de otros que lo podrían hacer recordar su sensación de inferioridad, lo que otros llaman complejo de inferioridad. Bueno, el violador, el abusador, el torturador tienen una inseguridad básica, pero eso no nos tranquiliza, hacen daño igual. Lo que estamos haciendo es explicar su conducta, pero no justificarla. Ese tipo de personas tienen ya un modo crónico de reaccionar que nos lleva a desear que sean alejados del contacto con los demás. Y eso significa, separémoslos de nosotros. Yo no creo que los seres humanos de esos niveles efectivamente puedan cambiar. A mí me parece que eso es literatura. Yo no creo que un torturador pueda ganar en sensibilidad. Pero eso no significa que no tengan conductas exteriores que parezcan muy adecuadas. Los torturadores de la CNI podían ser padres muy cariñosos de sus hijos. Podían ser muy buenos vecinos en el barrio. Podrían ir a misa, persignarse todos los domingos. Y de hecho eso sigue ocurriendo. Entonces uno dice, algo hay en esto de la sensibilidad que tiene que ver con vida interior. La sensibilidad no es entonces irritarse ante las temperaturas, las palabras o los sonidos. No, la sensibilidad es una capacidad interna de vibrar con lo que ocurre. Y como es una capacidad interna, está más desarrollada en los artistas, que son expertos en la vida interior. Y por eso el arte es una de las grandes expresiones de la sensibilidad de la humanidad. No es casual que el arte se pueda utilizar en terapia. No es casual que la terapia principal de los estados emotivos sea sacar esos estados emotivos manifestándolos mediante obras, acciones, actos, teatro, baile, danza. Cualquiera de estos modos de transformar en belleza algo que por dentro podría quedarse anquilosado solo en sufrimiento. En el fondo lo que estamos diciendo es, no es casual que la emoción sea el modo de lo que en toda la cultura ocurre, el arte, el cine, la literatura, y para todos esos seres humanos que viven los procesos emotivos, poder entender la inteligencia emocional podría ser una de las grandes maneras de sentirse más seguros consigo mismos. Por ende, lleguemos a ese último concepto. ¿Qué es la inteligencia emocional? Yo creo que no existe algo así como la inteligencia emocional. Lo menciono simplemente porque es un concepto que se puso de moda, inventado por un periodista, no por un psicólogo, y que es bastante claro. A mí me parece un concepto muy útil.
aunque es un concepto de, ¿cómo decirlo? Apaga ese celular, por favor. Ahí tienen estos jóvenes que viven conectados. Que la inteligencia emocional en realidad parece un contrasentido. Porque la inteligencia, así como lo veíamos en la clase pasada, sería justo lo contrario, o por lo menos lo complementario de la emoción. La emoción es un acto involuntario, la inteligencia es una manera de pensar y razonar. Pero fíjense que inteligencia viene de intelligere, inteligir, comprender, captar algo. Por lo tanto, la inteligencia emocional se une. Sería una manera de comprender, captar, de percibir nuestras emociones y por lo tanto adecuarnos a ellas e incluso administrarlas. Dicho de otra manera, la inteligencia emocional es una capacidad de, primero, estar tan sensibles por dentro, no irritables, sensibles, como para reconocer nuestras emociones en los estados de relajación, en los sueños, en las conversaciones creativas con nuestros pares, en los momentos de meditación o de reflexión, en los momentos de introspección, podemos inteligir nuestras emociones. Es decir, podemos captar cuál es su flujo, darme cuenta de que cada vez que estoy enojado, a lo mejor lo puedo reconocer porque primero siento tensión en las manos y estoy a punto de formar puños. De que cada vez que se me aprieta el estómago, parece que lo que tengo es miedo. Cuando se me dilatan los ojos y miro con los ojos desorbitados algo, parece que estoy sorprendido o admirando. A lo mejor con mi sensibilidad soy capaz de inteligir mis emociones aún antes de darme cuenta de lo que son. Por eso es importante el contacto con el cuerpo. Y es tan importante el contacto con el cuerpo como peligroso es alejarse de él. Cuando le pedí a Mateo recién que apagara el celular, lo que estoy diciendo es lo mismo que dije acerca de estas familias que almuerzan o cenan con el televisor encendido. En esas familias no hay inteligencia emocional, porque no hay ninguna posibilidad de que le estén prestando atención a sus emociones porque ni siquiera las perciben. Ni siquiera las perciben porque están capturados, sus cerebros están capturados por los destellos de las pantallas. Si yo entro a un restaurante y me dan una mesa al pie de un televisor, o pido otra mesa o solicito que apaguen el televisor. No estoy dispuesto a aceptar eso, pero la gente lo hace pasivamente. Despierten porque esas cosas sí se pueden hacer. Así como Desiderata nos recomendaba en la sesión pasada que nos alejáramos de los ambientes estridentes porque eran una fatiga para el espíritu, bueno, cuiden ustedes que no le pongan chatarra en el cerebro y soliciten que eso no sea así. ¿Se han dado cuenta que los avisos publicitarios siempre transcurren con una música chabacana que también te captura los sentidos? Si le quitas el sonido, te vas a dar cuenta de cuánto te invaden. Vuelve a encender el sonido y te vas a dar cuenta de cómo todo eso te está capturando los sentidos. Ese es el dominio de nuestras emociones que los medios ejercen. Alguien con inteligencia emocional elige ambientes que no lo perjudiquen y a partir de eso entonces sus emociones comienzan a fluir. Es casi la sabiduría de la naturaleza. Dale al cuerpo la oportunidad de sentir por sí mismo y pronto alcanzará a flotar por sobre el nivel de la mediocridad hasta encumbrarse hasta la persona. Quítale esas posibilidades de inteligir sus propias emociones y va a ser siempre sujeto de los medios de comunicación o de los poderes de turno. Al final vuelve a ser entonces una alternativa entre libertad versus esclavitud. Fin de la clase.